Muy buen día, mi nombre es Maritza Eridania Espejel Pineda, soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente soy docente de la carrera de Relaciones Internacionales. Mis líneas de investigación versan sobre la política interna y las relaciones internacionales de la República Islámica de Irán, lo cual implica el estudio de los elementos que conforman la dinámica interna de este país. De ahí el tema que presento en el marco de este que es el 12º Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad. Mi tema es minorías religiosas en Irán, el caso del zoroastrismo. La delimitación del tema se realizó tomando en cuenta la importancia que tiene la cuestión de las minorías en Irán, al tratarse de un país que se caracteriza por una amplia diversidad en cuanto a minorías tanto étnicas como religiosas, y se eligió la minoría del zoroastrismo por el lugar que esta religión tiene en la historia del país. Mi objetivo es analizar la situación de la minoría religiosa zoroastra en el contexto de la República Islámica de Irán. En este sentido, comenzaré señalando algunos aspectos que ayudarán a dar una introducción y un contexto al tema a revisar. En primer lugar, es importante reconocer a Irán como un país con una historia en la que varios grupos étnicos, lenguas y culturas han coexistido entre sí desde tiempos inmemoriales. Es decir, Irán ha sido una sociedad multirracial, multicultural y multilingüe desde el establecimiento de la primera civilización en este territorio. Se trata de la civilización elamita, establecida alrededor del año 5000 a.C. Esta característica de diversidad sigue siendo una realidad en la actualidad y se extiende también a la cuestión religiosa, pues el país alberga a musulmanes de las dos ramas, tanto chiíes, que son la mayoría, y suníes, así como a miembros de las otras religiones monoteístas, como son los cristianos, los judíos y los zoroastros, e incluso minorías que han sido objeto de persecución, como lo son los bahá'íes. Para ejemplificar la diversidad que se menciona, veremos algunas cifras, aunque también hay que tomar en cuenta que muchas de estas cifras pueden variar o no pueden ser tan exactas, ¿no? Principalmente debido a la complejidad interna del país. Pero en términos de síntesis y de ejemplificación, esas son algunas cifras. Primero hay que tener en cuenta que la población de Irán son 80 millones aproximadamente, siendo los persas casi el 60%, los azeríes aproximadamente el 25%, los kurdos el 7%, los árabes más o menos el 4%, los baluchis el 2% y el resto repartido en otros grupos étnicos como los kashkaíes, los bakhtiaríes, los turcomanos y el grupo lur, entre otros. En términos de religión, el 90% de los iraníes son musulmanes chiíes, el 8% son musulmanes suníes y el 2% son considerados no musulmanes, y aquí entran los zoroastrianos, los cristianos, los judíos, los bahá'íes, los hindúes, entre otras religiones. Estos datos reflejan dos cosas principalmente. La primera es la realidad multiétnica y de minorías al interior de Irán, y la segunda es que algunos de los grupos mencionados pueden considerarse tanto minorías étnicas como religiosas. Por ejemplo, los kurdos representan una minoría tanto en términos étnicos como religiosos, pues la mayoría de este grupo practica el sunismo. Además, tienen una lengua propia, que es el kurdo. En esta lógica, los zoroastras son considerados solamente una minoría religiosa, pues no representan una etnia aparte, ya que son considerados persas y practicantes del idioma farsi o persa. Esta religión tiene una importancia histórica relevante para el país, ya que esta religión se estableció en Persia antes de que los árabes conquistaran ese territorio. De hecho, fungió como la religión oficial del estado sasánida. Sin embargo, a mediados del siglo VII, en el año 651, los árabes musulmanes, como parte de su avance, conquistaron a este imperio, dando comienzo a la difusión de la fe islámica en toda la región. Esta fe defendía la igualdad de todos los individuos y promovía el establecimiento de una sociedad en condiciones de vida más equitativas. Claro está, en teoría. En cuanto a los zoroastras, una importante consecuencia de este proceso fue la reducción gradual de su población,
ya que la introducción de la civilización islámica en Irán transformó fundamentalmente los paisajes políticos, culturales, lingüísticos y religiosos en la región. El zoroastrismo perdió su estatus como religión importante y predominante en el país y fue reemplazada gradualmente por el Islam. Sin embargo, ese reemplazo no fue total, y los adherentes a la religión zoroastra continuaron viviendo en algunas partes del país, aunque un gran segmento de esta población emigró a la India. Este acontecimiento es importante por las implicaciones que tuvo en el ámbito religioso y porque marcó de manera importante los acontecimientos futuros. En términos históricos, después de la invasión por parte de los árabes, se sucedieron diferentes dinastías, durante las cuales se desarrollaron diversos acontecimientos. Uno de los más relevantes fue el que se dio durante el Imperio Safávida, cuando el Shah Ismail estableció el chiismo duodecimano como la religión nacional de Irán en el año 1501. Sin embargo, lo que se resalta en este periodo es que, aunque las tribus y los grupos étnicos y religiosos minoritarios tuvieron una autonomía relativa en cuanto a la práctica de sus tradiciones, culturas e idiomas, en realidad existió una serie de prácticas discriminatorias que compartieron ciertos grupos religiosos. Por ejemplo, durante la mayor parte de la etapa safávida, tanto judíos como cristianos y zoroastras pagaron impuestos especiales a través de personas asignadas a las autoridades locales. En 1722, los safávidas se encontraban debilitados y su poder se vio cuestionado, hasta el punto de ser derrotados. Después de un periodo de turbulencia y de disturbios, combinado con una variedad de gobiernos regionales, en 1779 el grupo turco de los Qayaríes logró establecerse en el poder, dando inicio a la dinastía Qayar. Durante este periodo, los grupos minoritarios experimentaron diversas restricciones. Por ejemplo, en el caso de los zoroastrianos, estas restricciones incluían los códigos de vestimenta y de igual manera pagaban impuestos especiales como el jazye. Esto sucedió desde principios del siglo XIX y continuó hasta el siglo XX. Otro acontecimiento histórico importante es la Revolución Constitucionalista, durante la cual varios grupos minoritarios se unieron a la lucha en contra del despotismo de la monarquía Qayar. De hecho, algunos intelectuales zoroastros asumieron un papel activo en este movimiento. Por ejemplo, algunas familias zoroastras adineradas contribuyeron con dinero al movimiento e hicieron presión para que se aprobaran disposiciones que promovieran la igualdad de condiciones para los grupos minoritarios. Un logro importante en este sentido fue que, ante la creación del Parlamento iraní, el primer Parlamento iraní, el Majlis, los zoroastras tuvieron una representación en este. El siguiente acontecimiento histórico importante es el surgimiento de la dinastía Pahlaví, la cual se estableció en el poder al ser derrocada la monarquía Qayar. Esta etapa se caracterizó principalmente por la política nacionalista establecida por Reza Shah, la cual tenía por objetivo mantener el estatus privilegiado de la etnia persa y de la lengua persa, al tiempo que denigraban y hacían menos a todas las demás etnias. De hecho, poco después del establecimiento de la dinastía Pahlaví en 1925, a todos los grupos étnicos y nacionalidades no persas se les negó el derecho a la educación en sus propias lenguas, lo que equivalía a una aniquilación cultural y una asimilación forzada. Esta dinámica implicó que el Shah viera en los zoroastras un instrumento de nacionalización, pues a este grupo religioso se le asociaba muy estrechamente con el pasado preislámico del país. Sin embargo, en cuanto al ámbito religioso, las escuelas y los centros de culto de esta minoría estaban sujetos a restricciones similares a las de otras minorías no musulmanas. Por otra parte, el gobierno de Mohammad Reza Shah mejoró sus relaciones con los zoroastrianos, lo cual se vio plasmado en el hecho de que en Irán se realizó el primer Congreso Mundial Zoroastriano en 1960, específicamente en Teherán, y a un miembro de la comunidad zoroastra le fue asignado un alto cargo en el gobierno. Sin embargo, los prejuicios y la discriminación a nivel de provincia persistieron. Durante la década de 1970 surgió un importante descontento social hacia la dinastía de los Pahlaví,
En ese sentido, diversos sectores de la sociedad iraní dieron paso al surgimiento del movimiento revolucionario de 1979, movimiento en el cual las minorías étnicas y religiosas tuvieron un importante desempeño. La principal consecuencia de esta movilización fue el establecimiento de la República Islámica de Irán y la transformación del papel del chiismo en todos los ámbitos del país, así como su predominio. Esta revolución se caracterizó por estar nutrida de múltiples ideologías, siendo la islamista la que logró liderar la movilización, a la cabeza de la cual estuvo el líder revolucionario el Ayatollah Ruhollah Khomeini. En cuanto a la situación de las minorías, antes de que el grupo de los islamistas revolucionarios tomaran el poder, algunos discursos de sus integrantes estaban dirigidos a la promesa de defender los derechos de los cristianos, judíos y zoroastrianos, haciendo énfasis en el hecho de que estos derechos estarían mejor garantizados bajo un sistema islámico que cualquier otro sistema político y que por lo tanto no habría discriminación. Lo anterior se vio reflejado en la Constitución redactada en 1979 y reformada en 1989, en la cual se establece el principio 14, en el que se señalaba que el gobierno de la República Islámica de Irán y los musulmanes debían tratar a los no musulmanes con la buena, equitativa y justa moral islámica y salvaguardar sus derechos humanos. Este principio era válido en el caso de aquellos que no conspiraran contra el Islam y tampoco contra la República Islámica iraní. Es decir, el respeto de la diversidad religiosa se encuentra reglamentado e incluido en la Constitución iraní, de la misma manera que se reglamentó la situación de las minorías religiosas de lo que se denomina Ahl al-Kitab, es decir, las gentes del libro. Por ello, en el principio 13 de la Constitución iraní se señala que los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas reconocidas que gozarán de libertad para practicar sus ceremonias dentro de los límites legales y para actuar de acuerdo con sus principios en materia de estatuto personal y de enseñanza religiosa. De hecho, cada una de estas minorías cuenta con representación en el Parlamento iraní, esto de acuerdo con su proporción en la población. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Constitución del país, el trato hacia dichas minorías se ha caracterizado por la discriminación y la falta de oportunidades en comparación con la religión dominante, que es el chiismo. Es decir, el Estado iraní, a través de la Constitución, ofreció a las minorías reconocidas algunos derechos, por ejemplo, su propia representación política o cierta libertad en su vida comunal y en cuanto a la práctica de la religión. Sin embargo, las restricciones y la discriminación era innegable, lo cual los convirtió en subordinados inferiores. Sin embargo, el caso de los zoroastras difiere de las otras minorías religiosas reconocidas por la Constitución, esto debido al lugar que ha ocupado en la historia del país y la conexión que tiene con el territorio de Irán. Por ejemplo, un exdiputado zoroastrista del Majlis hizo énfasis en que la fe de los zoroastras iraníes no estaba separada del destino de todo el pueblo iraní, pues esta minoría religiosa pertenece y ha pertenecido siempre a la tierra de Irán, ya que no han emigrado de un lugar diferente y no constituyen una nacionalidad separada. En cuanto a las restricciones, algunas reglas han variado en su impacto en diferentes comunidades. Uno de los ejemplos más representativos es de las restricciones que se dan en el ámbito de los puestos administrativos estatales, pues los miembros de estas minorías tienen menos posibilidades de acceder a esas posiciones, así como en el ámbito del empleo en el ejército, en donde tanto zoroastras como cristianos y judíos encuentran importantes restricciones. Lo anterior queda ejemplificado también en el hecho de que los miembros de estas minorías no pueden postularse a ser candidatos a presidente, ya que este puesto lo puede ocupar solamente las personas que practican el chiismo duodecimano. Incluso se han dado casos en los que algunos candidatos al Majlis o a los consejos municipales de cada uno de los estados del territorio iraní han encontrado obstáculos ante su postulación e interés de ocupar dichos cargos. Uno de los casos que se dio al respecto fue el de un concejal de Yazd llamado Sepan Taniknam,
quien vio anulada su reelección tan solo por el hecho de ser zoroástrico. En atención a su caso, el Parlamento iraní intervino y definió que Sepanta cumplía con los requisitos para ser reelecto como concejal de Yazd, pero de igual manera intervino el órgano conservador denominado Consejo de Guardianes. Bueno, este consejo es un órgano encargado de velar por la supervivencia del régimen y generalmente ha estado encabezado y dominado por las facciones más conservadoras de las facciones iraníes. Este consejo rechazó la validación del Parlamento. Esto llevó a que el descontento entre las minorías religiosas siguiera latente, lo cual se reflejó justamente en este caso, ¿no? En el caso de Sepanta. Y al mismo tiempo se cuestionó la política de apertura que en ese momento promovía el presidente moderado Hassan Rouhani, quien al final se vio bloqueado en su intento de hacer respetar a la Constitución en cuanto a las minorías religiosas y acabar con la discriminación confesional. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que a pesar de que las autoridades islamistas hicieron alarde de que habían otorgado a determinadas minorías no musulmanas, es decir, a estos grupos, específicamente a zoroastristas, judíos y cristianos, a pesar de que les había otorgado derechos y un estatus privilegiado de protección con base en la Constitución. De hecho, esta misma Constitución impuso severas limitaciones a los derechos de estas minorías y de todas las demás que existen en el territorio del país. Y lamentablemente siguen existiendo importantes obstáculos para el avance de los no musulmanes y no chiíes en la administración islámica. Y bueno, pues es todo con respecto a esta presentación del tema de las minorías religiosas, específicamente en el caso del zoroastrismo, y agradezco la oportunidad de haber podido presentar este tema aquí y muchas gracias.